Hola, bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. En esta entrega, programa 15, te hablaré de lo que ha previsto la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública. ¡Vamos allá! La vigente Ley de Contratos del Sector Público, la norma que rige y regula la contratación pública en España, establece ya desde su artículo 1 que una de sus finalidades es facilitar el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas. Para hacernos a la idea, se considera empresa pequeña a aquella que factura menos de 10 millones de euros al año y tiene menos de 50 trabajadores, por lo que en esta horquilla también podríamos incluir a los profesionales. Bien, el caso es que en el artículo 1, que define el objeto y finalidad de la ley, se enumeran los principios rectores de la Ley de Contratos del Sector Público, que son 1. La libertad de acceso a las licitaciones, que quien quiera pueda vender a la administración. 2. La publicidad y transparencia de los procedimientos, que son dos cosas. Por un lado, que estar al tanto de las licitaciones, los concursos públicos, sea fácil, que haya una publicidad efectiva. Y por otro lado, que todo el proceso sea transparente, de principio a fin, que todo se haga con luz y taquígrafos. Y tercer principio, la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, que todos tengamos las mismas oportunidades, que el comportamiento de la administración sea aséptico, es decir, neutral, frío. Y lo cierto es que estos tres principios favorecen a todos los actores que pretendan optar a un contrato público, desde luego, aunque especialmente nos favorecen a nosotros, a las empresas pequeñas y medianas, a los profesionales, a los que somos más bien pequeños. El caso es que, atendiendo a esa finalidad declarada en el artículo 1 de facilitar el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, la ley incorpora algunas medidas para favorecer, facilitar, promover la participación de las pequeñas empresas y los profesionales en la contratación pública. Una de esas medidas son los lotes. No son lotes de aquellos de Navidad con un jamón, botella de cava, etc. No. Lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público es que siempre que sea posible se deben dividir los contratos en lotes. Se deben trocear, dividir los contratos para que no sean enormes y que por ese motivo solo sean accesibles a empresas grandes. Por ejemplo, un ayuntamiento puede licitar, sacar a concurso, un contrato para el servicio de mantenimiento de los parques y jardines. Piensa en una ciudad de unos 20.000 habitantes. La cantidad de zonas verdes, rotondas, y también de las tareas que son necesarias para mantenerlas es, importante. Bien, pues en este caso, el ayuntamiento está, de entrada, obligado a dividir, a lotear ese contrato. ¿De qué forma? Bueno, pues resultaría fácil plantearse hacer un lote por cada barrio. O si la localidad tiene un parque grande, una gran zona verde, puede también hacer un lote exclusivo para ese parque, además de los lotes de los barrios. También podría plantearse hacer un lote exclusivo para las labores de poda anual. Es decir, en una misma convocatoria o licitación, el ayuntamiento puede dividir en lotes el contrato. Y en este caso del mantenimiento de los parques y jardines, la división en lotes sería fácil, ya que se puede hacer en base a criterios geográficos, los barrios, y también funcionales, separando las labores de poda.
Y es que, haciendo lotes, un mayor número de pequeñas empresas y profesionales pueden plantearse optar a ejecutar un contrato público. Llevar todo el mantenimiento de las zonas verdes de un municipio de 20.000 habitantes puede no ser ni asequible ni apetecible para muchos jardineros. Sin embargo, poder optar a uno o a varios lotes es mucho más asequible y conveniente para una empresa normal o un profesional. Pero sigamos, porque hay más. Otra medida que incorpora la Ley de Contratos del sector público para favorecer la participación de pequeñas y medianas empresas y profesionales en la contratación pública es la publicidad de los contratos públicos y el fácil acceso a la información. Ya hemos comentado que uno de los principios rectores de la ley, enumerados en su artículo 1, es la publicidad y transparencia de los procedimientos. Y hablando de publicidad, estar al tanto de las licitaciones es básico. Tener la información precisa en el momento preciso resulta clave para poder participar de la licitación de un contrato público. Esto, que es algo tan esencial, está resuelto desde el 9 de marzo de 2018, día en el que entró en vigor la Ley de Contratos del sector público. Desde esa fecha, todas las convocatorias de licitaciones se publican en la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público, también conocida como Plataforma de Contratación del Estado. Hasta esa fecha, para estar al tanto de las licitaciones, tenías dos opciones: contratar un servicio privado de pago, como perfil del contratante.es, o leer cada día todos los boletines oficiales y visitar todas las páginas web de ayuntamientos, gobierno autonómico, etcétera, etcétera. En fin, una locura de trabajo y de coste. La cuestión es que ahora puedes estar al tanto de las licitaciones en un único sitio e incluso recibir avisos por correo electrónico. Para saber más sobre la plataforma de contratación del sector público, escucha el episodio de este podcast dedicado a ella. Trae un regalo al final. Bien. Otra de las cuestiones en las que incide la ley para favorecer el acceso a organizaciones pequeñas son los requisitos de solvencia. Bien, rápidamente. Podríamos definir los requisitos de solvencia como aquellas cualidades que debe reunir una empresa o profesional para poder resultar adjudicatario de un contrato público. Para entendernos, en la cabina de un avión hay un comandante y un copiloto, ¿verdad? Bien. Pues el requisito de solvencia que se exige al comandante del avión que te lleva de vacaciones a Canarias es que tenga el título de piloto al día, además de un cierto número de años de experiencia y unas cuantas miles de horas de vuelo. Bueno, pues algo así sería la solvencia: disponer de medios, conocimientos, experiencia para llevar a cabo una tarea o hacer una entrega. Y es que los años de experiencia y las horas de vuelo que en muchos casos se exigían para poder ejecutar un contrato público resultaban desproporcionados y no eran fácilmente demostrables para empresas pequeñas y profesionales. Lo bueno es que la vigente Ley de Contratos del sector público ha puesto orden en estas cuestiones, obligando a los órganos de contratación a establecer requisitos de solvencia que estén directamente relacionados con lo que se quiere contratar y que además resulten proporcionales. ¿Verdad que no es lo mismo volar a Canarias que a Tokio? El comandante del vuelo Madrid-Tokio, a este le vamos a pedir más años de experiencia y horas de vuelo que al que nos lleva a Tenerife. No es lo mismo hacer un vuelo de 13 horas y más de 10.000 kilómetros que un vuelo de 3 horas y menos de 2.000 kilómetros. De la misma forma que tampoco tendría sentido pedir a la compañía aérea que utilice el mismo tipo de avión para ir a Tenerife que para ir a Tokio. ¿Se entiende, verdad? Bien, sigamos. Otra de las cuestiones que ha permitido que cada vez más pequeñas empresas y profesionales accedan a contratos públicos es la eliminación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Un procedimiento de contratación por el que podían optar los órganos de contratación para licitar sus contratos y que eliminaba la publicidad y con ello restringía la competencia drásticamente. Esto sí que ha sido una revolución. Su eliminación ha permitido que miles de contratos sean accesibles, que para acceder a ellos no haga falta que te avisen, ni conocer a nadie. Por eso,
La eliminación de este procedimiento, bajo este supuesto, es la medida más eficaz para facilitar el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas. Hoy, todo es público, todo se conoce. No te tienen que llamar ni tienes que conocer a nadie. Tú tienes la iniciativa y decides qué ofertas presentar. Hablé de esto en el programa de este podcast titulado Mis experiencias con la corrupción. Más cosas. Uno de los aspectos que más nos ayudan a las empresas pequeñas y a los profesionales es cobrar pronto, cobrar a tiempo. Da igual a quién vendamos. Y esta es una de las principales pegas que, desde siempre, han existido para vender a la administración. El hecho de cobrar a tiempo. Bueno, ¿qué hacer? Bien, pues es sencillo. Basta con no vender a los que pagan tarde. Igual que hacemos cuando vamos a vender a un privado. Si sabemos que paga mal, o no le vendemos, o le vendemos más caro. ¿Sí o no? Lo bueno es que en el sector público podemos conocer quién paga tarde y quién paga pronto. Porque eso sí, en el sector público todos pagan. La cuestión es el cuándo. Sobre esto hablamos en el programa de este podcast titulado Cobrar de la Administración 2. Comentábamos que la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, obliga a todas las administraciones públicas a informar de sus periodos medios de pago a proveedores. Y quizá te preguntes, ¿y lo hacen? Por supuesto que lo hacen. Ya lo creo. Lo interesante es que esa información es pública. Está en la web del Ministerio de Hacienda. Un poco escondida entre tanta cosa, pero sí, ahí está. Mi equipo y yo llevamos años recopilando esos datos y ofreciendo acceso gratuito y sencillo a la información para que tú puedas conocer el periodo medio de pago actual y también el histórico de comportamiento en pagos de todos los ayuntamientos de España. El buscador está en perfildelcontratante.es/PMP. Dejo la dirección en las notas del programa. Y es que sabemos que cobrar a tiempo es muy importante y poder saber quién paga bien es un factor clave que sin duda nos ayuda a vender a la administración. Por último, otro de los factores que nos facilitan el acceso a la contratación pública es la transparencia. Hemos comentado al inicio de este programa que uno de los principios de la vigente ley de contratos del sector público es la publicidad y la transparencia. Y es que nada ha hecho más daño a la imagen de la administración y a los dineros públicos que la opacidad. Que exista la obligación de publicidad activa, de hacer públicos todos los documentos y datos relacionados con los contratos públicos es una garantía para nosotros. Saber que las reglas del juego están claras y sujetas a control es bueno, pero que cualquiera pueda ejercer ese control es fundamental. Y es lo que ocurre. Todo está a la vista de todos. Y el hecho de que todo esté a la vista implica que resulte difícil engañar, tergiversar, ocultar, manipular. Y también implica que resulte fácil cazar a quien no cumple las reglas. Por no hablar de los férreos controles que existen sobre la forma de decidir a quién se adjudica un contrato y las personas que hacen falta para que eso ocurra. Lo hemos comentado en algunos episodios de este podcast, especialmente en el titulado ¿Quién decide la adjudicación de un contrato público? Sigamos. Bueno, algunos juristas o funcionarios nos venden como una medida que supuestamente favorece que profesionales y pequeñas empresas accedan a contratos públicos el hecho de que la ley prevea que se pueda sustituir la garantía definitiva por una retención en el precio. Me explico. Cuando resultas adjudicatario de un contrato público, estás obligado a prestar una garantía económica, una fianza. Hay varias formas de prestar esa garantía. Y la vigente ley de contratos del sector público prevé como una de esas formas de prestarla la retención en el pago del dinero equivalente a la garantía en, por ejemplo, la primera factura que presentemos. Por ejemplo, si resultas adjudicatario de un contrato por un importe de 10.000 euros, tendrás que prestar una garantía por importe de 500 euros. Esa garantía te será devuelta cuando finalices el contrato. Lo que se supone
que te ayuda es que cuando presentes la primera factura te descuenten esos 500 euros. Y ya cuando acabes de ejecutar el contrato y haya transcurrido el periodo de garantía, bueno, pues ya te los devolverán. Sí, ya ves. Supongo que quien plantea esto como una facilidad para acceder a la contratación pública nunca ha tenido que manejar la tesorería de un negocio. De otra manera no se entiende que te lo planteen como una ventaja. Porque tú y yo sabemos que nuestro dinero, donde mejor está, es en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta, y no en la cuenta de una administración pública. Que va, hombre. Si el dinero está en mi cuenta, puedo atender gastos y pagar nóminas. Si está en la cuenta de una administración, no puedo disponer de él hasta que se autorice por quien se deba autorizar en las condiciones que se deban de dar y además acreditar. Bien, de todos modos, no te preocupes. Tú eliges de qué forma de las previstas en la ley quieres prestar la garantía. Y lo más normal es aportar un aval. En cualquier caso, esta cuestión de las garantías o fianzas es una de esas cosas, una de esas cuestiones que debes tener resueltas al plantearte vender a la administración. Aunque, bueno, no todo iba a ser bueno, en absoluto. Hay muchos aspectos que todavía deben mejorar para que la contratación pública resulte aún más accesible a cualquier empresa o profesional. Voy a nombrar los 3 aspectos que, en mi opinión, son más urgentes. En primer lugar, los lotes. ¿Se hacen lotes? Sí, pero se podrían hacer más, muchos más. Por lo que veo, parece que a algunos les resulta mucho más cómodo no dividir los contratos en lotes y en su lugar justificar el por qué no se ha dividido el contrato en lotes. Me pongo en su lugar y lo entiendo. Desde el punto de vista de la persona que trabaja en la administración, hacer lotes supone más trabajo a la hora de licitar un contrato. Y también, hacer lotes supone más trabajo a la hora de gestionar la ejecución de los contratos con distintos contratistas. Ya sabes que a veces opera la ley del mínimo esfuerzo. Pero, ¿y los beneficios? ¿Qué? En España hay 3 millones de empresas pequeñas, cuidado, pequeñas, y 2 millones de autónomos. 400.000 de ellos son autónomos con empleados. Es fundamental que se hagan lotes, que no dé pereza a hacerlos, que se trabaje para dividir los contratos en lotes en lugar de para justificar o buscar razones para no hacer lotes. También hace falta que los políticos se enteren y se impliquen, que exijan que los contratos se dividan en lotes para que un mayor número de empresas pueda acceder a los contratos públicos. En segundo lugar, un aspecto que es francamente mejorable: el plazo de presentación de ofertas. Una reivindicación antigua. Parece mentira que a las mismas personas que han necesitado semanas e incluso meses para convocar la licitación de un contrato, den apenas unos días para que presentemos nuestra oferta. En muchas ocasiones no hay tiempo suficiente para atender a las licitaciones, ya que si todo marcha bien, si hay trabajo, en ocasiones hacer la oferta supone dejar de hacer otra cosa. Las organizaciones pequeñas, las normales, necesitamos organizarnos, y para organizarnos necesitamos tiempo. Nos pegamos la vida apagando fuegos. ¿Por qué no dar 30 días para presentar oferta? ¿Por qué apuran siempre los plazos mínimos que establece la ley de contratos del sector público, que son entre 10 y 20 días según el caso? En fin. Y en tercer lugar, otra reivindicación antigua: los criterios de adjudicación. Entiendo que el precio sea el criterio de adjudicación más fácilmente valorable. Sabemos además que, salvo justificadas excepciones, el precio ha de estar siempre presente como criterio de adjudicación de un contrato público. Aunque la verdad es que las administraciones públicas tienen una oportunidad de mejora con esto. Si se pusiera el acento en la relación calidad-precio, y no solo o sobre todo en el precio, se obtendrían mejores obras, servicios y suministros. Y esto favorecería a la administración y con ello a la sociedad en su conjunto. Y también favorecería a las organizaciones pequeñas y con ello, de nuevo, a la sociedad en su conjunto. Observo que se hacen esfuerzos en ese sentido y que cada vez se adjudican más contratos atendiendo a varios criterios basados en ese principio de buscar una mejor relación calidad-precio. Aunque, lo dicho, se puede mejorar.
Bien, en resumen, objetivamente, hoy, más que nunca antes en la historia de este país, más que nunca antes, se dan las mejores condiciones para que una empresa pequeña o un profesional pueda vender a la administración en condiciones de competencia efectiva. Incluso podemos considerar que en muchos casos las empresas pequeñas y los profesionales somos más competitivos que las empresas grandes. ¿Por qué? Porque tenemos menores costes de estructura, porque estamos especializados, conocemos bien lo nuestro. Porque cuando estamos ejecutando, estamos al céntimo, estamos pendientes de que todo vaya bien. ¿Y por qué no decirlo? Porque somos mucho más sufridos. Sacamos las cosas adelante y nos implicamos de una manera especial. Hay un factor humano tremendo en todo eso. Por eso, en muchos casos, los pequeños somos preferidos a los grandes, porque resultamos mucho más cercanos y eficientes. Y hasta aquí el programa de hoy. Estaré encantado de escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Muchas gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.